Bueno, nuevamente, ahora que ya estamos grabando, damos la bienvenida. Les agradezco mucho a todos el tiempo que se hicieron para compartir la reflexión que vamos a llevar a cabo de forma colectiva. Consideramos que estos espacios son los más enriquecedores para poder avanzar en los desafíos que nos proponemos, que no son menores, como desafiar el poder corporativo. Hemos invitado a dos especialistas para que nos ayuden a pensar estas estrategias. Sobre todo en relación a los acuerdos de libre comercio, que como vemos son importantes para la integración regional, pero a la vez nos plantean distintos desafíos. En este caso vamos a hablar de la experiencia mexicana con el doctor Carlos Salas Páez, que es profesor investigador de la UAM Iztapalapa, perdón si lo dije mal. Él es maestro en Ciencias Matemáticas y doctor en Economía por la UAM, y además es uno de los fundadores de la GLU en América Latina. Por otro lado está el compañero Jeff Hermanson, que es exdirector del Centro Americano para la Solidaridad Sindical Internacional en México, de la AFL-CIO. Bueno, vamos a estar, les cuento la dinámica del taller. La idea es que durante los primeros 40 minutos los compañeros expongan en base a dos preguntas generales que surgen de la plataforma. Y luego sí abrimos a las preguntas, que las pueden ir dejando en el chat, o en el momento de que abramos a las intervenciones puedan tomar el micrófono. Así que sin más, les preguntamos. En primer lugar, ¿cuáles han sido los impactos tanto del NAFTA como del nuevo acuerdo entre Canadá, México y Estados Unidos en México, no solamente en lo económico, sino también en lo social? Y por otro lado, ¿qué son estos mecanismos de rápida respuesta laboral y cómo han impactado en el mundo del trabajo en México? Así que bueno, yo me callo y dejamos que los compañeros se expongan. Hola, buenos días a todos y todas. Eh, Solo veo un brasileiro, hoy Vinicius. Tudo bom com você? Vamos a presentar, dividiendo nuestra presentación entre Jeff y yo, y nada más quería hacer una aclaración. Soy profesor de la unidad Azcapotzalco, que es más difícil de pronunciar que Iztapalapa. O sea, es de otra unidad de la misma universidad. Para el registro, lo quiero dejar ahí. Y la otra cuestión es que vamos a responder, pero tangencialmente a la pregunta que colocó Alejandra. Y voy a empezar con un poco de historia. Probablemente ustedes tengan conocimiento de las características del sindicalismo en México a lo largo de los primeros 70 años del siglo XX. Y voy a hacer un par de observaciones históricas. Voy a marcar un parteaguas en este comentario, y después voy a hablar propiamente sobre la situación del sindicalismo para darle paso a Jeff, que nos va a platicar con más detalle algunos de los aspectos ya del nuevo acuerdo, del nuevo Tratado de Libre Comercio y su impacto laboral, que es muy interesante. Voy a tratar de ser breve para dar el más espacio posible a Jeff, que fue uno de los actores de todo este proceso. Yo fui actor indirecto, pero él es un actor directo. Y voy a hacer una presentación de PowerPoint con algunas láminas que posteriormente les puedo hacer llegar. Entonces, déjame empezar autorízame para compartir pantalla. Ahí creo que lo autoricé. ¿Listo? Perfecto. Espera un momento. Este cuadro es sintomático, voy a volver sobre él más tarde, pero observen el número de trabajadores en huelga entre 1989 y 2003. Realmente, bajo cualquier medida, es una cantidad absolutamente reducida. Entonces, ¿por qué la huelga no es un instrumento de lucha de los trabajadores o de todos los trabajadores? La explicación, en el caso mexicano, tiene que ver con
cómo se origina el movimiento sindical en México y cómo se controla este movimiento sindical a partir de la consolidación del grupo revolucionario. La historia parece muy antigua porque estoy hablando de 1924, 25, 30, 31, donde el partido en el poder, el PRI, controla las entidades sindicales a partir de un golpe que hace con las entidades autónomas y el cambio de algunos de los dirigentes sindicales de la época de ser opositores al gobierno a ser cómplices del gobierno. Estoy pensando en Vicente Lombardo Toledano y en el señor Fidel Velázquez, que pasan de ser comunistas a ser asiduos visitantes del gobierno, del Estado, y eso marca un periodo de muchos años en el cual el sindicalismo mexicano está completamente controlado por el partido en el poder. Esto tiene una ruptura en el año de 1948 con un movimiento de huelga en los ferrocarriles. En esa época eran muy importantes, como en todas partes de América Latina, y ese movimiento lleva a la prisión y a la muerte a algunos dirigentes sindicales y a la destrucción de todo aquello que se podría denominar sindicalismo autónomo. De hecho, tal vez ustedes hayan oído el término charrismo sindical para referirse a la situación en México, y eso tiene que ver con que el líder que rompió la huelga de los ferrocarrileros era acostumbrado a vestirse de charro mexicano, como si estuviera en una película de la época. Pero la historia es trágica, o sea, hubo mucha represión. La, la policía política mexicana fue fundada oficialmente en esa época, justamente, y era hasta peligroso ser opositor. Hubo muchas muertes de dirigentes sindicales. Entonces viene un periodo en el cual se consolida de nuevo el poder del partido en el poder, en los sindicatos, pero a partir de 1956, con dos movimientos muy importantes, un movimiento de profesores, un movimiento médico y otro movimiento de trabajadores de ferrocarriles. Esos tres movimientos crean una etapa de enorme inestabilidad para el poder. Las derrotas de las huelgas y de los sindicatos, la desaparición de los sindicatos o la conversión de los sindicatos de nuevo en entes cercanos al poder, lleva a un proceso que aparentemente es de quietud. Todo está callado en el frente, y sin embargo hay muchos sobrevivientes de estas luchas, profesores de enseñanza básica, médicos y trabajadores de los ferrocarriles, mismo habiendo sido expulsados de los ferrocarriles, que paulatina y calladamente organizan movimientos sindicales que posteriormente se transforman en movimientos de resistencia y cuya existencia a lo largo del tiempo, después de los años 70, explica en buena medida algo que va a platicar posteriormente Jeff, que es el resurgimiento de movimientos sindicales más amplios y más significativos. Bueno, esta es la historia. Y antes de entrar al periodo 94, que es la firma del Acuerdo de Libre Comercio, quiero platicar una anécdota, porque muestra la situación política de dependencia del Estado mexicano frente a los Estados Unidos, pero a veces eran más papistas que el Papa. En la época en que se estaba discutiendo el Tratado de Libre Comercio, la contraparte en el caso laboral mexicano era de gente bastante progresista, que intentó colocar dentro del tratado un apartado sobre laboral que tuviera de alguna manera la posibilidad de penalizar a las empresas que no cumplieran con las reglas que la propia ley, tanto en Estados Unidos como en México, colocaban, particularmente en el caso mexicano. Y el representante mexicano, que después fue secretario de Hacienda,
amenazó con abandonar y cerrar todas las negociaciones si se llegaba siquiera a aparecer en el texto del tratado alguna cosa que permitiera castigos o reprimendas o intervención de los Estados Unidos o de quien fuera en la vida interna del trabajador explotado mexicano. La anécdota es real. Pues, algunos de los participantes la contaron y muestra y explica en buena medida por qué el Tratado de Libre Comercio, además de ser complicado, nunca permitió la presencia de instrumentos realmente de vigilancia, supervisión y en todo caso de reprimenda para los actores que no cumplieran con las leyes laborales. Bueno, ¿cuál es el resultado de esto? Observamos claramente aquí en la primera gráfica el número de trabajadores en huelga, que es absolutamente mínimo. No hay ningún paralelismo con otros países de América Latina que tienen una vida muchísimo más intensa. Y esto se explica en buena medida por la baja densidad sindical. Entre 92 y 2002 tenemos de una población económicamente activa entre 30 y 41 millones, un empleo industrial de 8 millones y después de 10 millones, y una tasa de sindicalización muy baja cuando la población que potencialmente podía estar sindicalizada en la parte industrial es relativamente más alta. Y observamos una sistemática caída en esa tasa de sindicalización que continúa hasta nuestros días. Y bueno, la consecuencia es que los aumentos salariales reales están aquí, visibles. El periodo 89 es un periodo 95, es un periodo de instauración del neoliberalismo en México, y como se puede observar, hay una caída que se expresa fuertemente en la crisis del 94, después de la firma del Acuerdo de Libre Comercio, y después una serie de oscilaciones en las cuales hay algunos pequeños aumentos del salario real, y en general hay una tendencia a un aumento muy pequeño, pero esta tendencia se va a revertir en los últimos años. El periodo COVID muestra un aumento real del salario real de cero, pero se observaba ya una tendencia al crecimiento de los salarios, y para 23 esta tendencia se consolida en buena medida por una medida interna que es el aumento del salario mínimo. Hoy en día el salario mínimo se ha duplicado respecto a lo que era al inicio del periodo de López Obrador. Esto es un aspecto político muy importante, y paralelamente con estos procesos en términos, digamos, del salario real y la representación sindical, tenemos el otro fenómeno importante que está ocurriendo, que es el aumento en el número de trabajadores en unidades que se llamaron en su tiempo de maquiladoras y que ahora son unidades que producen para la exportación en la forma de maquila antigua o simplemente en la forma de asociación con empresas extranjeras, norteamericanas, al amparo justamente del Acuerdo de Libre Comercio. Y se observa aquí, lo que tenemos es un crecimiento brutal del empleo industrial. Esto es industrial más de servicios. El de servicios es muy bajo, es como la sexta parte del empleo total, o menos, casi la décima parte de su empleo. Pero obsérvese el intenso crecimiento del empleo en estas unidades. Esto se hace al amparo, primero del Tratado de Libre Comercio y después del nuevo acuerdo comercial. Y las consecuencias en términos políticos de esta dependencia del exterior, nuestras exportaciones, 85% de ellas van a parar a los Estados Unidos, son bien conocidas. Y
paralelamente tenemos un proceso de caída en la tasa de sindicalización, ahora usando otra fuente de 2012 para acá. Observamos que hay una caída hasta 2018, antes de la toma de poder de López Obrador. Hay un aumento relativamente significativo, después una caída y un estancamiento. De todas maneras, Jeff nos va a platicar un poco más qué ha ocurrido con esto, y qué ocurre dentro del movimiento sindical, que es muy importante hacer notar, porque las condiciones políticas del acuerdo del Libre Comercio del 94 y la firma posterior en los 19 del nuevo tratado hace que la situación sea completamente diferente, y ahora tenemos un movimiento sindical independiente, incipiente y creciente. Y eso es lo que va a narrar ahora Jeff. Podré responder cualquier pregunta después de que termine Jeff Hermanson. Gracias. Gracias, Carlos. Nada. ¿Está por ahí, Jeff? Sí, pues gracias, Carlos, y buenas tardes y buen día a todos y todas. No se puede hablar del TEMEC, del nuevo tratado, sin reconocer el impacto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el NAFTA. Como dice Carlos, y mostró con gráficos, el impacto en México era crecimiento de empleo con bajos salarios. En Estados Unidos el impacto era pérdida de empleos y pérdida del poder de negociación de los sindicatos, resultando en bajada de salarios, caída de salarios y caída de afiliación sindical. Y yo en esa época era director de organización del sindicato de la industria textil y de confección en Estados Unidos. Hicimos una huelga en Los Ángeles en 1996 contra la empresa Guess Jeans, que es una marca bastante famosa. Hicimos una huelga de 3,000 trabajadores en 30 talleres pequeños que fabricaban los jeans, los pantalones de mezclilla de Guess. Después de como un mes de huelga, y los trabajadores eran inmigrantes mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos. Después de un mes en huelga, tuve una conversación con el patrón de Guess Jeans, bueno, los hermanos Marciano. Me dijeron que tenemos que arreglar o con ustedes o mover la producción a México. Yo les dije que eso sería ilegal y no se puede hacer, y que si lo hace, vamos a seguirles a México. Bueno, ellos movieron su producción a México, Tehuacán, Puebla, donde tenían fábricas el rey de la mezclilla mexicano, Camil Nassif. Eso fue una derrota para nosotros y también una derrota de la ley de relaciones laborales en Estados Unidos, porque era una mudanza para evitar sindicalización que bajo la ley era ilegal. Pero era la época de prueba de la NAFTA, y entonces presidente Clinton no aceptó nuestra queja. Y Guess entonces hizo su producción en México.
Otro ejemplo del impacto de NAFTA en México era el caso de Han Young, una maquiladora en Tijuana, donde los trabajadores hicieron una huelga y formaron un sindicato independiente. Tuvieron 2 recuentos y en los 2 recuentos ganó el sindicato independiente contra Kroc y contra CTM. Pero aún así perdieron todo. Y hicieron una queja bajo el NAFTA y que esa queja resultó en nada, en una consulta entre los 2 gobiernos y luego un foro público en donde los trabajadores entraron con su manta de sindicato independiente y los setemistas estaban en la audiencia, les copiaron y los echaron afuera. Frente al secretario de Trabajo de México y el representante de la NAFTA de Estados Unidos. Eso en 1997. Historia vieja. Pero por esa razón, los sindicalistas de Estados Unidos y los sindicalistas y laboralistas, académicos, laboralistas, abogados laborales del movimiento sindical independiente, entendimos que un acuerdo de comercio, de libre comercio, sin dientes en cuanto a las condiciones laborales no servía. Y desde ese momento, desde 1995, participamos en un movimiento binacional o trinacional, porque Canadá también estaba involucrado, para una reforma laboral que en México y con un acuerdo de libre comercio con dientes, ¿sí? Bueno, tuvimos muchas luchas también en México de sindicatos independientes. Yo estuve acá desde 2000, cuando el sindicato independiente de Volkswagen tuvo una huelga de 12,000 trabajadores que se declaró improcedente por el secretario de Trabajo de Vicente Fox, Carlos Abascal, y en donde la AFL-CIO recientemente con una política exterior cambiado completamente, ya no era el Instituto de Sindicalismo Libre, era el Centro de Solidaridad Sindical Internacional. Y esa política nos obligó a formar una relación con sindicatos independientes. Hicimos un acuerdo de cooperación con la UNT, que era una federación nueva de sindicatos independientes y democráticos, como lo de Volkswagen, que era un sindicato que llegó desde los años 60, el movimiento maoísta de sindicalistas militantes, y el AFL-CIO entonces apoyó a la huelga de Volkswagen. Hicimos una conferencia de prensa frente a la planta y con un mensaje del presidente de la AFL-CIO, con la presencia del presidente de UNT, Francisco Hernández Suárez, y después de esto una participación de los trabajadores en Estados Unidos, que desembarcaron los vehículos de Volkswagen en Baltimore
y la huelga fue arreglado con un aumento de 12.5%. Ese modelo de cooperación binacional entre el movimiento sindical norteamericano y el movimiento sindical mexicano seguía adelante. Participamos en la Red Mexicano frente al libre comercio, de acción frente al libre comercio, REMALC, donde estaban un grupo de académicos, José Alfonso Bouzas, abogados laborales, Arturo Alcalde, Héctor Barba García, Asociación Nacional de Abogados Democráticos, María Estela Ríos, y en todo ese periodo neoliberal, desde 2000 al entrado de AMLO en el gobierno, había un movimiento para la reforma laboral. En Estados Unidos también había un movimiento sindical en contra de NAFTA, para la renegociación de NAFTA. Y con el entrado en poder de Trump, había una renegociación de NAFTA apoyada por los republicanos por razones proteccionistas y por los demócratas por derechos laborales. Y con la experiencia del NAFTA, exigimos dientes en el acuerdo. Exigimos que las condiciones laborales no sean un partido aparte, un anexo, sino un capítulo en el mismo acuerdo. Y así fue. Hicieron un capítulo laboral que tenía un mecanismo de respuesta rápida laboral en el TEMEC. Y eso llegó a, bueno, los mexicanos acordaron en esa negociación a reformar la Ley Federal de Trabajo, sabiendo que sin ese acuerdo de libre comercio, la economía mexicana era muy perjudicada. Entonces, aceptaron reformar la Ley Federal de Trabajo y ratificar el convenio 98 de la OIT, el convenio de organización y negociación colectiva. Con esa entrada en vigor del Tratado Mexicano, Estados Unidos, Canadá, el TEMEC, empezó un nuevo régimen laboral en México. Y un mandado de ese tratado y de la reforma de la ley laboral era la legitimación de todos los contratos colectivos existentes en México. Al final, ese proceso era una votación por voto secreto y directo por los trabajadores de aprobar o no aprobar el contrato colectivo. De los más de 100,000 contratos colectivos depositados en el Secretaría de Trabajo, solo 25,000, más o menos 25,000 fueron aprobados. Eso quiere decir que todos los contratos fantasmas, donde los trabajadores ni conocieron los contratos, todos los contratos en donde los trabajadores no tenían ninguna idea de quién les representaba, fueron cancelados. Y que solamente quedan 25,000 contratos colectivos de trabajo. En esos casos, habían como 500 contratos colectivos
en donde los trabajadores no votaron en favor de los contratos y esos también se cancelaron. Un contrato colectivo muy importante que fue cancelado por votación de los trabajadores era el contrato de General Motors, una planta ensambladora de 6.500 trabajadores, donde votaron en contra del contrato, pero tuvieron que votar 2 veces porque en la primera votación el Sindicato de Protección Patronal, CTM, que estaba supervisando la votación, intervino en las urnas y destruyó votos en contra del sindicato, del contrato. Luego había una queja bajo el mecanismo laboral del TEMEC y suspendieron la primera votación y pusieron otra votación con observadores internacionales de la OIT, del Instituto Nacional Electoral de México, y los trabajadores otra vez votaron en contra de ese contrato. Unos 6 meses después, formaron un sindicato independiente nuevo. Tuvieron que votar otra vez en contra de la CTM, bueno, 2 sindicatos de la CTM, y votaron 78% en favor del nuevo sindicato independiente. Eso es una planta bastante importante en México, ¿no? Es una planta muy grande en la industria más importante de la nueva economía mexicana, la industria automotriz, una industria en donde la integración de las economías de Estados Unidos y México ha avanzado mayor que en cualquier otro. Bueno, después de esta votación en General Motors, que se hubo en 2021, 2022, han habido 15 quejas más bajo el TEMEC, el mecanismo de respuesta rápida laboral del TEMEC. Y en esos 15 casos, en la mayoría de los casos, se trata de un surgimiento de un sindicato independiente en contra de los sindicatos charros tradicionales de protección patronal. Y en los 15 casos, en cada caso, han ganado los sindicatos independientes. Lo que estamos, y la mayoría de esos casos están en la industria automotriz o industrias manufactureras relacionadas, de vidrio, de neumáticos, de productos textiles para la industria automotriz. Entonces, bueno, son pocos casos, pero para mí son los nuevos, las plantas verdes del primavera sindical en México, ¿no? Que vemos que hay un movimiento, primero hay un contexto de una clase obrera volátil, que no están satisfechos de los abusos, los salarios bajos. Los salarios en México en la industria automotriz son 10% de los salarios en Estados Unidos. 10%. Esa brecha, pues el interés de los mexicanos es cerrar esa brecha. El interés de los trabajadores en Estados Unidos es lo mismo, cerrar esa brecha para que no hacen la carrera hacia el bajo en salarios y condiciones de trabajo. Hemos visto el crecimiento de la industria automotriz en México muy rápido y
el declive de la industria automotriz en Estados Unidos también. Y ahora hay huelga en Estados Unidos y eso ha tenido un impacto en la industria en México. Paros técnicos se llaman, cuando cierran una planta por no tener posibilidades de producción. Hay muchos paros técnicos en la industria automotriz, en la producción de componentes para la industria automotriz en Estados Unidos. Entonces vemos un nuevo periodo, un nuevo régimen laboral en formación en Estados Unidos, en México, pero todavía el tamaño del movimiento sindical independiente y democrático es demasiado pequeño para realmente cambiar el mundo laboral. Se necesita más inversión de recursos, más energía, más liderazgo. Hay muy pocos abogados laborales para el movimiento sindical independiente en México. Hay unos muy buenos, pero son decenas, no se necesita cientos. Y los sindicatos independientes son pequeños, pocos recursos, no hay infraestructura, no hay investigadores laborales, no hay organizadores profesionales, muy pocos, y se necesita el apoyo del movimiento sindical canadiense y de Estados Unidos, lo que estamos proveyendo, pero no suficientemente todavía. Hay una apertura, la puerta está abierta, pero hay que luchar para entrar en el nuevo mundo sindical. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a Jeff por esta exposición muy clara, muy interesante también, y por supuesto a Carlos que habló antes. Ahí algunos compañeros fueron dejando preguntas en el chat. No sé si prefieren tomar el micrófono y hacerlas abiertamente. Guillermo, Vinicius, Ernesto. Guillermo. Olá. Hola, ¿qué tal? Olá, que tal? Saludo a todos. Meu nome é Guilherme. Me pergunta, professor, em termos da política estatal, no México, como se vê no risco? Perdona que estou aprendendo a falar castelhano. Como você vê o México hoje com a parceria do tratado com os Estados Unidos, criando na política bilateral com os chinos, de hoje para o futuro, quais são as consequências disso? Yeah. Bien. Gracias. ¿Quieres que responda? Si quieren hacemos la ronda de preguntas y después contestan, o quieren ir contestando una por una. O sea, Vinicius. Bueno, gracias Alejandra. Buenas tardes a todos, todas. Bien, yo pensé una pregunta para profesor Salas, Carlos Salas, compañero, y el señor Hermanson. Bueno, la primera para profesor Salas. Bueno, con López Obrador, ¿cuáles fueron los logros y problemas de los trabajadores y sus sindicatos de manera general, ¿no? Hay un nuevo sindicalismo combativo creciendo en México. Y para el señor Hermanson, sobre la cuestión del TMEC, ¿no? ¿Cuál es la extensión y efectividad de este mecanismo de respuestas rápidas, ¿no? Sobre quejas bajo el TMEC, ¿no? ¿Podemos considerar esta iniciativa como un buen ejemplo para otras regiones o sería mucho? Gracias.
Ahí tenemos dos comentarios más. Ernesto dice, la historia trágica sindical en México es similar a la colombiana, persecución, asesinatos, vulneración de derechos. En el 2011 Colombia y Estados Unidos firmaron un tratado de libre comercio, Obama-Santos, con un componente laboral sin dientes. Y Adrián pregunta, ¿cómo hacen los sindicatos en México para formar becas a más trabajadores que quieren ser abogados laboralistas y tener una defensa más fuerte desde la lucha en el sistema judicial? Si quieren, son bastante amplias las preguntas, así que perdón por tanta tarea juntas, pero sé que van a poder con ello. ¿Quieres comenzar, Jeff, o respondo a las preguntas más generales? Tú primero, Carlos. Hay dos preguntas sobre política económica. Guillermo me hizo esas preguntas. Voy a responder en español, aunque si tienes alguna duda, si hay alguna duda, puedo pasar al portugués. El punto importante es que estamos ante un resurgimiento del movimiento sindical independiente, pero es un movimiento que crece no de manera espontánea, pero es muy incipiente. Y su impacto en general sobre lo que sería una política más amplia todavía no se siente. Lo que se sienten son decisiones más generales, y ese es el punto que quiero destacar, decisiones más generales de política, tanto industrial como de política laboral, que tienen que ver con el cambio de régimen en México a partir de 2019. En este sentido, hay una intención clara del gobierno mexicano de establecer vínculos con más países, diversificar, si quieren, la dependencia con más países, pero impulsar también una inversión en muchas actividades, porque la burguesía mexicana tuvo a bien hacer una huelga de inversión cuando entró el López Obrador. O sea, paró de invertir. La tasa de inversiones nacionales está estabilizada o ha disminuido por este problema de conflicto. Es un conflicto de clase estándar. Pero no estamos hablando de la lucha de un sindicato con el empresario, estamos hablando de la lucha de empresarios con el Estado mexicano. Y eso es una cosa que hay que tener en consideración. Entonces, el margen de maniobra del Estado mexicano no es muy amplio, pero ha sido suficiente para permitir, por la vía de la aplicación de las nuevas leyes y la diversificación comercial, un crecimiento del empleo sustantivo. Esto es muy importante tomarlo en consideración. Entonces, si los chinos van a venir a México, a partir de lo que se llama el nearshoring, la reestructuración, habrá un juego político para ver hasta dónde entran los chinos, hasta dónde se permite o no por parte de los Estados Unidos esto en la forma de obstáculos o sabotaje, pero es una perspectiva que se presenta. No sabemos cuál es a final de cuentas, cuál será el camino, pero creo que hay una posibilidad de acción independiente. Ahora, también hay que tomar en cuenta que vamos a cambiar de presidente. Las elecciones presidenciales son el próximo año. Y es muy probable que la candidata del partido Morena, Claudia Sheinbaum, traiga consigo una nueva política industrial que va a significar otras transformaciones. Esa es una cosa que es muy importante. Había otra pregunta por ahí. General, más general. Bueno, una de las cosas que, para responder a la pregunta sobre cuáles son los logros y problemas de los trabajadores sindicatos, lo que es claro es que hay un resurgimiento del movimiento sindical, uno. Dos, la ley federal del trabajo fue reformada en 2019 gracias a los esfuerzos de un conjunto de entidades extranjeras y nacionales, y esta
reforma tiene impactos muy fuertes sobre la representatividad de los trabajadores y un impacto todavía mayor, que quiero destacar, es la limitación al uso de la subcontratación. En 2012, en la reforma laboral que se hace bajo el régimen neoliberal todavía, hay una apertura a la subcontratación irrestricta, casi sin límites. Y en 2019 se consigue una reforma a la ley que limita esta subcontratación solamente a actividades que no son las actividades fin de las empresas. Eso hace que caiga el número de subcontratados de casi 4 millones a 2 millones de personas en otras condiciones y aumentan los salarios. Este es un impacto muy fuerte. O sea, tenemos aumento del salario mínimo, aumento general de los salarios y una limitación rigurosa a la subcontratación. Y en tercer lugar, tenemos el hecho de la representatividad sindical verificada. De los 4 millones o 5 millones de trabajadores sindicalizados, casi 3 millones en un grupo reducido de sindicatos, en términos del total registrado, revisaron sus contratos y los aprobaron en su mayoría o los rechazaron, pero eso significa que el sindicalismo, tal y como está presente en México, continúa siendo un sindicalismo no representativo de los trabajadores. Y esto, al salir a la luz, es importante. Yo creo que lo que me gustaría destacar es lo siguiente. La lucha contra las empresas transnacionales no puede hacerse a nivel de una sola actividad industrial, un solo sindicato. Eso exige un movimiento global, un movimiento nacional, porque no es posible enfrentarlo de otra manera. Y esto es algo que tenemos que tener muy claro. Necesitamos un Estado nacional, necesitamos un Estado que apoye medidas a favor de los trabajadores. Y necesitamos solidaridad internacional, porque para que no se nos olvide, el internacionalismo proletario sigue vigente. Es un punto muy importante. Así como hay solidaridad de clase internacional entre la burguesía, es importante la construcción de puentes entre los trabajadores en toda América, no solamente en América Central o en América del Sur. Digamos que eso sería mis respuestas. Hay otras preguntas mucho más específicas, pero tal vez, si ahora quieres contestar, Jeff, algunas otras de las preguntas, y las específicas, pues las dejamos para el correo electrónico. Gracias. Bueno, quiero destacar algunos factores importantes. Primero es la persistencia de los sindicatos oficiales, los sindicatos tradicionales, que todavía existen, que son la mayoría de los 4 millones de trabajadores sindicalizados, y que eso limita el radio de acción del Estado en cuanto a la política laboral. Aunque creo que AMLO, que el gobierno y el partido Morena está en favor de una democracia sindical y de un aumento salarial general, han expresado eso. No es fácil cambiar un régimen laboral que tiene décadas de existencia, que todavía tiene muchos recursos, cuando no hay un movimiento nuevo con esos recursos, que con esa experiencia, con esa profesionalización, que hasta ahora no ha mostrado la fuerza capaz de derrotar en un sentido general el movimiento sindical tradicional, ¿no? Y eso, el Estado tiene un rol a jugar en eso, y hasta ahora, cuando había una prueba de su compromiso con el movimiento sindical independiente democrático, lo han pasado la prueba, en mi opinión. En enero de 2019 había una huelga de trabajadores en Matamoros, Tamaulipas. 48,000 trabajadores salieron de sus
fábricas sus maquiladoras, 45 maquiladoras, para un aumento salarial, porque había aumentado el salario mínimo en la frontera norte por 100% en 2019. Y los trabajadores que ya ganaban más del salario mínimo querían que ese aumento se aplique a ellos también. Entonces salieron y cuando los empleadores llamaron al gobierno federal de intervenir, como hubiera hecho en años pasados, pues el gobierno, el subsecretario de Trabajo dijo textualmente, no vamos a intervenir, señores, se sientan a negociar. Y negociaron un aumento de 20% a todos los trabajadores y un bono de 3,200 pesos, $1,600. Bueno, eso es un indicio de que el gobierno ha cambiado. Ya no favorece a los sindicatos tradicionales, favorece derechos laborales. Y eso yo creo que es muy importante. El TEMEC, si es un buen ejemplo, yo creo que sí, que es un buen ejemplo. Una limitación del TEMEC, del mecanismo de respuesta rápida laboral, es que aplica a las industrias prioritarias, que son las industrias manufactureras, ¿sí? Sobre todo la industria automotriz. No debe ser limitada a esas industrias, tampoco debe ser, para mí, no debe ser limitada a las industrias que exportan a Estados Unidos. ¿Por qué no es un acuerdo que cubre a todos los trabajadores? Porque todos tienen derechos laborales. Yo creo que es un buen ejemplo, pero tiene ciertas limitaciones. Y últimamente, en una queja bajo el TEMEC, la empresa cerró sus puertas para no tener que respetar los derechos laborales de los trabajadores. ¿Sí? Eso también es una debilidad, una limitación del proceso, porque el Departamento de Trabajo de Estados Unidos dice que, bueno, no hay nada que hacer, la empresa se cerró, ¿qué vamos a hacer? Pero la empresa matriz en Estados Unidos todavía existe. Y si no hacen nada, pues van a abrir otra vez en México a explotar a los trabajadores. Otra limitación. Bueno. Muchas gracias. Ariel había levantado la mano y teníamos un comentario más y ya vamos cerrando porque así no nos extendemos del plazo de 1 hora que era lo acordado. Ariel Scala. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Estaba pensando, justamente hace unos días estaba en una diplomatura que dirigía el actual embajador argentino ante el gobierno mexicano, el doctor Tomada, que además fue ministro de Trabajo durante 3 gobiernos. Y justamente también observaba con preocupación la situación laboral o por lo menos de los rasgos de las negociaciones colectivas de los trabajadores mexicanos, ¿no? Y quería hacer una consulta respecto a eso, porque, digamos, en esta confrontación entre sindicatos de distinta característica, o como los caracterizaban los compañeros que hablaban, digo, me interesaba poder reflexionar respecto a los niveles de negociación colectiva que tenían en México, ¿no? Digamos, porque por un lado en algún momento o sea, en el relato que aparece interviniendo el gobierno en algunos momentos, pero no pareciera que fuera una institución, ¿no? La negociación colectiva general o por rama en todo caso, dependiendo, bueno, las características de cada actividad, ¿no? Digamos, siempre, digamos, el otro día miraba y, digamos,
los argentinos estamos medio mal acostumbrados, porque nosotros tenemos ya desde hace mucho tiempo culturalmente una negociación colectiva a nivel nacional que soy consciente que no en todos los países ocurre, ¿no? Pero bueno, esa es la mala costumbre nuestra. Me interesaba ver, digo, porque ahí está, bueno, por un lado pareciera que el Tratado de Libre Comercio, entre sus ventajas relativas, está de que hay una instancia de negociación, más allá de que después también hay una situación donde por ahí se revierten en las conquistas o por ahí son avances muy dificultosos, pero que de alguna manera se genera una instancia de negociación, digamos, parecida a lo que puede dar la OCDE, ¿no? Digamos, por ahí en muchas, otra vez hablaba con otros compañeros y se planteaba que a veces era mucho más efectivo las negociaciones laborales que se hacían a través de la OCDE que a través de otras instancias más de tipo tripartito, como podría ser la OIT, ¿no? Ahora siguen con las respuestas. Bueno, Leo los dos perfecto. comentarios que quedaron en el chat. Iris Vega dice, siendo los tratados de libre comercio un mecanismo que utilizan las grandes corporaciones para seguir explotando recursos y ganando en detrimento de los estados, ¿qué hacer? Ya que cuando ellos van a los tribunales arbitrales ganan siempre. Es una pregunta muy importante que creo que nos tenemos que hacer de forma colectiva, entre todos y todas. Y Ernesto Cano Gallego pregunta si podríamos realizar una denuncia pública internacional de forma conjunta. Creo que todas las respuestas más organizativas es algo que podemos ir desarrollando a lo largo de todo el curso, no se va a agotar en este taller, pero si quieren mencionar algo respecto de eso, por supuesto que es bienvenido, y por supuesto respondiendo a la pregunta de Ariel, y si pueden hacer un breve cierre como para ya terminar con este taller. Bueno, primero, la negociación colectiva. En México hay la figura jurídica del contrato ley, que permite una negociación sectorial, pero solo existe en algunos sectores como la azucarera, la hulera y algunos sectores textiles. Y una debilidad del movimiento sindical independiente es su visión, es muy limitada, es muy estrecha, es una visión de sindicato de empresa y no sindicato industrial, mucho menos sectorial, ¿sí? Esa es una debilidad que hay que superar en el futuro. Carlos, por favor. ¿Estás seguro? Ya me parecía que estaba hablando. Pero... Es una forma de negociación completamente diferente de otros países. Es decir, eso debilita y está hecha para debilitar al movimiento sindical. De hecho. Entonces, lo que vemos es que en realidad hay un proceso muy largo que nos espera, ¿no? Eso no va a acabar con el TEMEC, ni va a acabar en los próximos años. Es un proceso de construcción de un nuevo sindicalismo que tiene que llevar a transformaciones institucionales, pero también a un reforzamiento de los propios sindicatos. En esa medida, hay la necesidad de la solidaridad internacional o nacional, inclusive de académicos comprometidos para apoyar a los sindicatos en la formación de cuadros y en la asesoría sindical. Es un trabajo que nos espera, esto en la perspectiva mexicana. Y probablemente eso sea cierto para otras perspectivas. Sin embargo, la situación en Argentina o en Brasil es completamente diferente. Una experiencia sindical más amplia, otro tipo de negociaciones sindicales, y más bien lo que me gustaría es que se vieran en el espejo de Colombia y México como países que no tienen el desarrollo de esta estructura sindical y que requieren un trabajo enorme
para seguirse desarrollando. Y bueno, yo lo dejaría aquí. Hay muchas preguntas, evidentemente no respondimos todo, pero pues esto en realidad es el principio de un diálogo con ustedes a través de Alejandra y los colegas que organizan el seminario. Les agradezco muchísimo el tiempo, principalmente a Jeff y a Carlos, que la verdad que expusieron muy claramente la situación en México y algunas herramientas que tenemos como clase trabajadora y algunos desafíos y tareas que tenemos como clase trabajadora en términos de solidaridad internacional. Por supuesto, gracias a todos también por tomarse esta horita para reflexionar en conjunto, que no se acaba acá esta reflexión, sino que seguimos en la plataforma, seguimos en los próximos talleres. Voy a seguir molestándolos para que se inscriban en los próximos talleres, para que sigan participando en la plataforma, en los debates. No me odien por eso. Y bueno.